el Islam tiene una perspectiva muy, aunque no es hostil contra el judío, sí es hostil contra el judaísmo, a pesar de que sí hay un hadith que habla de que los judíos vamos a ser masacrados por él, por los musulmanes, que dice, Abdallah, Muslim, dice que en el día del juicio final los judíos se van a esconder detrás de las piedras y de los árboles y que luego los musulmanes van a estar matando a los judíos y que luego incluso las piedras y los árboles van a hablarle al musulmán y le van a decir, Abdallah, musulmán, ven aquí que hay un judío escondido detrás mío, ven y mátalo. Así dirán todos los árboles supuestamente, excepto un tipo de árbol que es el árbol de los judíos supuestamente, y ese es un hadice. Hadice en árabe hadith es la tradición oral del Islam que supuestamente se transmitió desde Muhammad, desde Mahoma, a sus alumnos hasta que se plasmó en papel. El hadith son generalmente digamos tradiciones orales, si se puede llamar así, de que una persona escuchó a una persona decir, que escuchó a una persona decir, que escuchó a una persona decir, que escuchó a Muhammad, a Mahoma diciendo. ¿Ok? Entonces básicamente eso es uno de los hadith que les dije, habla sobre el exterminio de los judíos. Entonces ya se pueden dar una idea de digamos la perspectiva que tiene el Islam, digamos en largo plazo acerca del pueblo judío. ¿Ok? Entonces acá dice Michael, interrogación, ya que no son idólatras. Bueno, espérate, voy a empezar a responder. Nosotros como judíos, en ausencia de sinagogas, tenemos permitido rezar en mezquitas, ¿no? Sí, se permite al judío entrar a una mezquita. No se nos permite entrar a una iglesia, porque la iglesia son templos de idolatría, pero incluso, de hecho, tampoco, incluso si es un día caluroso, una persona monoteísta, esto no es solo para el judío, también es para el noágida. Una persona que es noágida, él no puede tampoco buscar sombra para el calor, ni siquiera con la sombra de una iglesia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque uno no puede aprovecharse de la idolatría. ¿Sí? Yo escuché una historia del Rav Tomer Rotem, que es un rabino de Bnei Noach en Ecuador, y él contó que en un evento, él tenía un evento para Bnei Noach, si no me equivoco, para noágidas, y en el evento le iban a prestar sillas. Entonces ellos pensaron traer sillas de una iglesia, pero el rabino, él no permitió, no podía. Y los noajidas tampoco querían, porque no se puede aprovechar o sacar, digamos, provecho o gusto. No se puede tener, digamos, sacar algún placer, entre comillas, de un templo idólatra. Y por eso es que en ese caso se prohíbe entrar las sillas de una iglesia. Entonces preguntan, lo que había en esta zona eran otras civilizaciones que sí se ha demostrado su existencia, como los jebuseos, como otras civilizaciones más al norte, como los asirios, como los edumeos, etc. Pero cananeos es un término que usa la Biblia para denominar a una población común que como civilización no se conoce. Dicho así, el mismo registro bíblico, porque no hay un registro arqueológico, demuestra que los cananeos desaparecieron en el siglo X antes de la era común. Eso es hace 3000 años, los cananeos desaparecieron. ¿Ok? ¿Qué pasó? Que la tierra de Israel para ese entonces era dominada en parte por Egipto, en parte por Asiria y en parte por los hebreos. Los hebreos somos uno de los tantos pueblos indígenas que hay en esta tierra. Ahora, paréntesis, ¿qué es un pueblo indígena? Una población indígena son las poblaciones que nacen a partir de un territorio. Por ejemplo, los árabes son indígenas de la península arábiga. Los árabes no son indígenas de Australia, ni de Europa, ni del Levante. Los árabes son originarios de la península arábiga. Del mismo modo, los mapuche, ¿sí? Son los indígenas de una zona de Chile. Del mismo modo, los judíos son los indígenas de Judea, ¿sí? Y el pueblo hebreo tiene sus raíces en la tierra de Israel. Indígena, la definición la pueden ver ustedes mismos en las Naciones Unidas. Hay un documento de lo que se define, el documento está en inglés, Indigenous People, y ustedes pueden ver qué es la definición de Indigenous People según el consenso de las Naciones Unidas. ¿Cómo se define un pueblo indígena? ¿Sí? ¿Cómo se define un pueblo indígena? Si su lengua y sus nombres y su tradición y sus religiones, etcétera, parten de un territorio determinado. Es decir, que el pueblo Israel, el pueblo judío, el hebreo viene de acá, de esta tierra,
nuestras tradiciones vienen de acá, nuestro idioma, ya lo dije, viene de acá, nuestros nombres vienen de acá, simplemente que el pueblo judío nos difundimos. Entonces alguien dirá, un segundo, pero Abraham era de Mesopotamia. Señores, esto es Mesopotamia, la tierra de Israel está en Mesopotamia. Por eso cuando dicen la afirmación, Abraham era de Mesopotamia, la respuesta es que sí. Y no solo eso, Abraham, como cuenta el relato bíblico al final de Génesis 11, Abraham, él estaba en la ciudad de Ur. Ur era una ciudad que estaba en Caldea, ¿sí? Kasdim, en el idioma original, pero la Caldea, así como lo traducen en español, simplemente porque la familia de Abraham estaba en el exilio. La familia de Abraham era originaria de esta tierra, de la tierra de Israel. ¿Cómo lo sabemos? Porque uno traza sus raíces a un personaje llamado Eber. Eber, ¿sí? Que es un descendiente de Sem, de Shem, los semitas. Ellos trazan sus raíces a la tierra de Israel. Pero la familia de Abraham sale al exilio de la tierra de Israel y así es como llegan a Caldea, que los caldeos eran otra descendencia, si no me equivoco, de Ham, de los camitas, si no me equivoco. Pero el punto es que es así, ¿ok? Ahora, les recuerdo a las personas, si acá hay alguien que conoce sobre la supuesta causa palestina o conoce sobre este tema, está bienvenido a entrar, porque podemos tener un diálogo y hablar de la relevancia de Palestina desde la perspectiva del Islam o no. Por ejemplo, acá veo que están comentando banderas de Palestina, etc. Por favor, tú que acabas de comentar banderas de Palestina, estás bienvenido a entrar al live y podemos hablar del tema. Y podemos no debatir el tema, pero hablarlo, ¿sí? Podemos tener una charla mucho más civilizada, ¿ok? En todo caso, volviendo al tema. ¿No tienes la opción de unirte al directo? Sí la tengo, obviamente. ¿Cómo hago? Ahí está. Listo, ya. No lo había activado, tienes razón. Wow. Bueno, ahora sí, pueden pedir para entrar al live. Listo, ahora sí, volviendo al tema. ¿Qué pasa? Que... sí, ya apareció, gracias por haberme avisado. Ahora sí. Volviendo al tema, sí, paréntesis, corchetes, ¿ok? Si ustedes en verdad quieren defender la supuesta causa palestina, a la cual obviamente ya les explico mi punto de vista, que mi punto de vista es muy interesante sobre este tema, pueden entrar a live. Ahora, no olviden hacerle likes a este video, a este live, para que le lleguen a más personas y así pueda llegar un musulmán que sí tenga, digamos, el coraje de entrar. En todo caso, ¿qué pasa? Que esta tierra era de los judíos, que a propósito, acá no había presencia árabe. No hubo presencia árabe sino hasta el siglo... vamos en orden, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Que empieza el pueblo de Israel, llega a la tierra de Israel y crean un país judío, un país israelí, ¿sí? Porque son las 10 tribus de Israel. Y así es como crean un reino en la época del rey David, ¿sí? Que se fue en la época del rey David. Antes de eso eran las 10 tribus que se conglomeraron en el reino de Israel, que la siguiente generación o 2 generaciones después, el reino de Israel se dividió en 2 y uno de esos reinos se volvió o se llamó el reino de Judea. ¿Por qué? O el reino de Judá, porque eran digamos, las 2 tribus, que la principal tribu era Judá, la tribu de Judá, y el otro reino era el reino del norte de las 10 tribus de Israel. ¿Qué pasó? Que en el siglo 7 antes de la era común fue la invasión del imperio asirio por manos del rey Sanjerib de Asiria. El rey Sanjerib, todo esto está demostrado arqueológicamente. ¿Qué pasa? Que no es solamente un tema bíblico, sino que están las tablillas de Sanjerib, donde se describen la guerra que hizo Sanjerib contra el reino de Israel y contra Judea, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que Sanjerib destruyó el reino del norte y él iba a destruir Judea y no pudo. Entonces el reino asirio luego se desvanece, fue también aniquilado totalmente. ¿Qué pasa? Que el reino de Judea fue posteriormente destruido por los babilonios. ¿Qué pasa? Posteriormente los judíos retornan del exilio de Babilonia. Todo esto está documentado, señores. Hay pruebas arqueológicas. Una de esas es el edicto de Ciro, está en el Museo de Londres, que es una carta, que es un edicto, es decir,
como una orden del gobierno persa, que en esa época el rey de Persia era el rey Ciro el Grande, como se le llama, ¿sí? Y Ciro, él hace el edicto para que los judíos retornen a la tierra de Israel. Hay prueba arqueológica de esto, no es algo que es de la Biblia, sino que esto es historia, ¿ok? Y así es como los judíos retornan a su tierra, ¿sí? Porque están en el exilio. Los judíos retornan con Zorobabel, Esra, Nehemías, y ellos reconstruyen lo que era Judea. Posteriormente, después del imperio persa, llega el imperio griego, ¿sí? Aunque estaba, bueno, los persas, los medas, pero llega el imperio griego con Alejandro Magno, y el imperio de Alejandro Magno logran destruir al imperio persa, logran vencer al imperio persa, porque Alejandro Magno no tenía por política destruir pueblos, a diferencia de otras naciones que sí destruían pueblos, sino que lo que Alejandro Magno hacía era conquistar los pueblos y helenizarlos. Helenizarlos, es decir, infundir en ellos la cultura occidental, que en esa época la cultura occidental pues se conocía como el helenismo griego, que el helenismo era como una fusión. El helenismo también tuvo etapas históricas, ¿no? Y una de sus etapas, la posterior, ya son mezclas de, digamos, las distintas perspectivas que están a lo largo del imperio de Alejandro Magno. ¿Qué pasa? Que el imperio de Alejandro se divide y sus generales se pelean por el poder. Uno de esos son los seleucidas, etc. El punto es que los judíos hacen una revuelta contra el imperio seleucida, contra los seleucidas, que eran como la herencia de los griegos, y así es como los judíos logran tener una independencia política nuevamente, ¿sí? Logran tener una independencia desde la época de Joachim, que fue destruido el primer templo, nuevamente en la época de los macabeos, que eso es en el siglo II antes de la era común. Los judíos vuelven a tener un país, ¿ok? Y este país es el reino hasmoneo, así se llama por los Hashmonaim, que eran los descendientes de Matitiao el sacerdote, o Matatías en español, ¿sí? Hijo de Johanán. Ahora, ¿qué pasó? Que este reino, el reino judío, se mantuvo. Si me entienden, todo lo que hemos hablado es una presencia ininterrumpida de judíos o de israelíes o de israelitas, no sé. ¿Hasta dónde vamos? ¿Qué pasó? Que en el siglo I de la era común es cuando este reino de Judá es destruido por la nueva invasión, la nueva ocupación, que es Roma. Roma vienen y ocupan lo que es esta tierra, Judea, y destruyen el reino de Judá, y así es como los judíos salen al exilio. Nuevamente, de todo esto hay pruebas arqueológicas, hay documentación desde Flavio Josefo hasta incluso hay literalmente arqueología en Roma. Hay un arco en el foro romano donde está el candelabro y la victoria de Tito contra Judea. Hay monedas de Yuda Capta y un montón de evidencia histórica sobre estos eventos. ¿Qué pasa? Que el pueblo judío, debido a la destrucción que hizo Roma con el pueblo de Israel, el pueblo judío se ve en la condición de difundirse por el mundo. ¿Cómo se difunden por el mundo? Una muy gran parte de los judíos van a la zona de lo que es Babilonia. Van a las ciudades de Sura, Pumbedita, Neadrea, que hoy en día esas ciudades pues prácticamente no existen, aunque sí existen, pero son alrededor de Bagdad, ¿sí? En lo que hoy en día es Irak, ¿sí? Que en esa época era Babilonia. Y otra parte del pueblo judío, los que fueron llevados al exilio de Roma, empiezan a hacer sus comunidades en Roma, que a propósito, la comunidad judía de Roma está ahí hasta el día de hoy, porque los judíos se asentaron. No sé si alguno de ustedes ha visitado Roma, quizás sí, y si ustedes han visitado Roma, hay una parte que se llama el gueto judaico, el gueto judío, que es una zona en donde están los judíos. Y ¿saben qué es lo interesante? Que esos son judíos, los que viven ahí son las familias que siempre han vivido ahí. ¿Qué significa siempre han vivido ahí? Que los judíos no tenían otro lugar a donde iban. O sea, los judíos no se fueron de ahí, sino que son las mismas casas de las mismas familias desde hace 2000 años, señores. 2000 años, los mismos judíos viven, o sea, los descendientes de los judíos exiliados por Roma siguen viviendo en Roma. Y en vista a que se crearon comunidades en lo que es Italia, el norte de Italia, lo que ocurre es que los judíos, por las situaciones históricas, comienzan a trasladarse a otras zonas de Europa. Así es como llegan judíos a una zona llamada Ashkenaz. Ashkenaz es como el vocablo que la denominación a lo que es la zona de Polonia con Rusia,
o no, perdón, con Polonia, más Alemania, Austria, ¿sí? Y otra zona es Sfarad. Sfarad es lo que se denomina a la zona de España. Y así es como llegan judíos a, digamos, estos, digamos, lugares principales, que son el primero, lo que es Babilonia, el segundo, lo que es Ashkenaz, que es la zona de Alemania, y lo tercero, la zona que es Sfarad, España, y otro punto importante a los que los judíos llegaron es en el norte de África, porque esa zona es donde estaban lugares muy centrales en el mundo antiguo, como Alejandría, que aunque habían 14 ciudades de nombre Alejandría, pero me refiero a Alejandría famosa de la que tenía la biblioteca, etcétera. Acá dice Barak Allah fi Israel. Okay. Alguien acá nos escribió en árabe que Allah, o sea, Dios bendiga a Israel. Gracias, shukran. Entonces, volviendo al tema. Y dice, ¿y los etíopes son judíos? Sí, los etíopes también. De hecho, así es. Los etíopes incluso se trazan desde la época del primer templo. Hay dicha tradición. Entonces, volviendo al tema, así es como los judíos se ven difundidos por todo el mundo, aspirando a que algún día retornen a su tierra. Porque solo piénsenlo, todo el pensamiento judío es que el pueblo judío volverá a su tierra. Eso es lo que siempre se dijo. De hecho, y paréntesis, a nivel teológico, ustedes saben cuál fue una de las razones por las cuales el pueblo de Israel no aceptó a Jesús como Mesías. Porque la tesis de Jesús, o pues que se plantea en la teología cristiana, es que vino a redimir las almas. Pero lo que el pueblo judío estaba buscando, y hasta el día de hoy buscamos, aunque ya pasó, gracias a Dios, en 1948, el pueblo judío quería una liberación nacional. El pueblo judío quería la redención política. Y por eso es que el pueblo judío en sus exilios desde lo que es Bagdad, que de hecho en Bagdad se siguieron difundiendo, se siguieron avanzando hasta lo que es la India, hasta lo que es Afganistán. La familia de mi esposa son judíos de Afganistán, familia muy antigua de esa zona. Y hasta el otro lado del planeta, hasta el otro lado de Occidente. Y los judíos dispersos en todo el mundo siempre aspiraron a que volveríamos a la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque lo dicen todos nuestros profetas. Isaías 11, que Dios Israel, que nos va a reunir de los exilios. Que levanta nuestros ojos porque volverán a Sion. Porque desde Sion saldrá la Torah. Que van a venir incluso las naciones a estar junto con el pueblo de Israel en la tierra de Israel. O sea, el pensamiento judío era retornar a nuestra tierra. Siempre fue así. Y por eso el Mesías que nosotros esperamos es un Mesías político. Es un líder que nos da nuevamente la tierra de Israel. Hasta aquí. ¿Qué pasa? Gracias a Dios, en el siglo XVIII en adelante, empieza a haber cambios en la perspectiva de Occidente. ¿Qué cambios? Que el cristianismo empieza a perder relevancia y empieza a subir la ilustración. Así es como, digamos, los monopolios políticos empiezan a romperse y se van formando lo que son las ciudades-estado. Y empiezan los nacionalismos en Europa. Y así es como se empiezan a formar los países modernos, ¿sí? Europa, los países modernos se empiezan ahí. Esto es posterior a la guerra de Westfalia, al Tratado de Westfalia, la guerra de los conflictos políticos entre la Iglesia Católica, entre los católicos y los protestantes. El punto es que Europa es un caos total y así es como empieza a formarse en los países nación, los estados-nación. Entre esos movimientos empiezan los pueblos indígenas a preguntarse, un segundo, si los pueblos tienen la posibilidad de crear sus propios países, ¿por qué los judíos no? Porque piénsenlo, en América, que estaba en esa misma época, finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, estaban los países de América siendo liberados estaban siendo liberados de sus regímenes que los habían ocupado. Porque recordemos la historia, Inglaterra había ocupado lo que es el norte de América, España, Portugal habían ocupado, Italia ciertas zonas, Holanda también ciertas zonas habían ocupado, y así también Francia, pues se puede decir que ciertas llegaron a ciertos lugares. Pero el punto es que de este modo los pueblos empiezan a liberarse. Norteamérica se libera, Centroamérica se libera,
América del Sur se libera. Y esto también se pone en pregunta a los judíos. ¿Cómo es que los judíos no, o sea, por qué los judíos no volvemos a nuestra tierra y hacemos nuestro propio Estado-nación como siempre lo hemos aspirado? ¿Sí? Y a propósito, esto se da también paralelo a Napoleón Bonaparte, que Napoleón Bonaparte, él, tras conquistar Europa y él hace su imperio enorme, Napoleón, él libera a los judíos. Les recuerdo que hasta ese momento los judíos habían vivido en guetos, los judíos habían vivido aislados de las sociedades y no tenían derechos civiles. Los judíos en Europa eran vistos como ajenos, como extranjeros, como personas que no, o sea, que no pertenecían a Europa, porque los judíos siempre hemos sido vistos como un pueblo ajeno y así se les considera a los judíos. Pero Napoleón Bonaparte, él permite que los judíos sean como los ciudadanos europeos también. Y acá es donde se dan ciertos movimientos en lo que es Europa, que hay judíos que por esta opción, que se les abrió las puertas de Europa, optan por integrarse en la cultura europea. Pero hay otros judíos que lo que ellos buscan, más que todo, era liberarse de lo que es la cultura europea y retornar a su tierra y tener un país. Así es como empieza a desarrollarse lo que es el sionismo político, ¿sí? ¿Qué es el sionismo? El sionismo viene de la palabra Sion. Sion es esta tierra. La tierra de Israel tiene muchos nombres y uno de esos nombres es Sion. Ahora, lo que propone el sionismo es que el pueblo judío tenemos derecho a tener un país en nuestra tierra ancestral. Al igual que lo tienen los pueblos alrededor del mundo. Pues no todos. Hay pueblos como los Mapuche, como les había mencionado un ejemplo, que son indígenas de Chile, que ellos pues siguen bajo la ocupación de Chile o lo que sea. Pero en fin, ¿qué pasa? Que el movimiento sionista, gracias a Dios, comienza a hacer acciones para que así los judíos puedan retornar a su tierra. Ahora, quiero volver unos siglos atrás. La tierra de Israel en el siglo VII fue ocupada por extranjeros, fue ocupada por invasores. A lo largo de toda la historia, esta tierra fue ocupada por invasores. Siempre ha sido ocupada por otros regímenes externos. Y hay pueblos indígenas aquí. Los judíos somos uno de los pueblos indígenas. Hay otros como los drusos, son pueblo indígena. Los samaritanos son un pueblo indígena. Pero uno de esos invasores fueron los árabes, que llegaron en el siglo VII. Que llegaron los árabes, aquí escribe Dino, sí, los kurdos también son, aunque los kurdos no son indígenas de esta zona, sino que son un poco más en lo que es la intersección entre lo que es Siria, Irak, Turquía, como esta intersección es lo que de ahí son indígenas los turcos, ¿sí? Ustedes saben que en Medio Oriente no es que hayan musulmanes y judíos, no es eso. Acá en Medio Oriente los judíos no somos una religión, somos un pueblo. Lo que hay acá es que lo que hay en Medio Oriente es que hay pueblos, hay, como habíamos mencionado, hay kurdos, hay árabes, hay persas, son pueblos que han tenido su presencia aquí, ¿sí? Hay muchas etnias aquí y las etnias son una de las clasificaciones. Las subclasificaciones son las tribus, los clanes. Les puedo dar, por ejemplo, está en los países del Golfo. Aunque ellos son étnicamente árabes, están divididos por familias, la familia Ibn Zaid, etcétera, ¿no? Que son las familias que conformaron los países del Golfo Pérsico, ¿sí? Omán, Qatar, etcétera. Ahora, volviendo al tema, también entre los palestinos, ellos no son un solo pueblo. Los palestinos no son un solo pueblo, no sé si ustedes sabían eso. Los palestinos son étnicamente árabes, pero que están también, digamos, fraccionados por 8 familias distintas, 8, en árabe se dice Ashira, se dice, en hebreo se dice Hamula. Ellos están divididos por familias, que son las familias, una que es la familia de Jenin, otra es la familia del Halil, otra es la familia de Aza, otra es la familia de Ramallah, y son familias, ¿sí? Que dentro de las mismas familias también hay, digamos, sectores subdivididos. Por ejemplo, en solo la ciudad de Halil, de Hebrón, está la familia Tamimi, la familia Kawasme, la familia Jabari, ¿se entienden? Como que incluso ellos se dividen entre clanes, ¿ok? Eso es solo para que se den una idea de lo complejo que es el Medio Oriente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó? Que en el siglo VII los árabes invadieron esta tierra. Les recuerdo que esta tierra
ha tenido muchos imperios que la han invadido. Y el único pueblo que realmente hizo de este lugar su capital o su país fue el pueblo de Israel. El único en la historia. Bueno, hubo también en el siglo XI, siglo X, siglo XI, o no, en el siglo X, siglo XI se acabó ese pueblo, como desde 1900, no, desde el 1099 hasta el siglo XI, finales, sí, es 1200 quizás. Hubo un reino en Jerusalén que se llamó el Reino de Jerusalén, que era un reino cristiano, ¿sí? Que nuevamente, invasores. Llegaron europeos, se tomaron Jerusalén y crearon un reino, el reino de Jerusalén, así le llama. El último rey fue el rey Balduino III, etcétera. Todos sabemos eso, ¿sí? ¿Qué pasó? Que los que han vivido en esta tierra han sido personas que han invadido estas tierras. Les puedo dar la lista. Babilonia, un imperio ajeno que tomó esta tierra a la fuerza. Y después de Babilonia, ¿quién llegaron? Los persas. Y después los medas. ¿Y quién después? Los griegos, ¿sí? Los seleucidas. Y luego llegaron, ¿sí entienden? Todos son imperios ajenos. ¿Y quiénes llegaron después? Los romanos. ¿Y quiénes llegaron después? Los bizantinos. ¿Y quiénes llegaron después? Los musulmanes. Los musulmanes me refiero a los árabes, porque el Islam es una religión. No hay que confundir un pueblo con una religión. Es distinto, porque hay japoneses musulmanes y son otro pueblo, ¿sí? No hay que mezclar los conceptos. Pero cuando los árabes llegaron aquí por medio de la invasión islámica, porque eso es lo que hizo el Islam durante el siglo 7 de la era común, empezaron a difundirse por todo Medio Oriente. Es por eso que hay árabes en todo Medio Oriente, porque los árabes son nativos, originarios de la península arábiga, no son de aquí. Así es como llegaron acá.